Todas por venir. Hoy tenemos nuestro segundo invitado en el contexto de las mini pasantías de COES. Se trata de Eduardo Torres, quien es geógrafo. Es ya a punto de egresar del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Y hoy día nos va a presentar su investigación acerca del análisis de la segregación urbana de la ciudad de Coronel, con especial foco en los instrumentos de planificación urbana. Bueno, sin más preludio, doy paso a la presentación para luego, ¿te parece cuánto tiempo presupuestado? ¿20, 25 minutos? Sí, 15, 20 minutos. Ya, para luego dar paso a las preguntas y observaciones. Así que, bueno, nuevamente gracias por venir. Adelante, Eduardo. Gracias. Me presento un poquito más en detalle. El programa en Magíster es un programa profesional, conversando con Ricardo, asociado a las políticas públicas y gestión pública de la Universidad de Concepción. Está en la Facultad de Ciencias Jurídicas, con Derecho y Administración Pública. Yo soy geógrafo de la misma universidad y además soy parte del equipo de asesor urbanista del municipio de Coronel. Llevo 6 años trabajando ahí. Hice la práctica y luego continué en el trabajo en lo que es asesoría urbana de lleno, lo que es la elaboración del plan regulador, las modificaciones, como contraparte técnica para el plan regulador metropolitano de Concepción. Como lo más interesante, todo lo demás es la parte administrativa del municipio, subdivisiones, loteo, regularización, un montón de esas cosas. ¿Por qué les cuento eso? Porque a raíz de trabajar ahí en situ en el municipio, uno empieza a darse cuenta de algunas cosas que parecen obvias o que estaban un poco desconectadas, tienen mucho en común. O sea, la forma urbana, que es un poco lo que voy a hablar hoy día, asociada a los instrumentos de planificación. Bueno, que la ciudad empieza a crecer, Coronel, porque sí, va tomando ciertos patrones de crecimiento, cierto comportamiento de la población interna, porque la ciudad crece así, algunos dicen que un organismo vivo va creciendo, sino que está influenciado directamente por normativas, ya sean de nivel local o de nivel superior, llamémoslo metropolitano, casos como Santiago, Concepción, o políticas directamente nacional. Hay algunas políticas muy en específico que se aplicó en Coronel y Lota, que fue la política de la reconversión. Cuando se cerraron las minas del carbón, cuando se cerró Benacar, Corfo aplicó directamente esta política y tiene un impacto bien relevante en el territorio que no se ha estudiado mucho. Entonces ahí viene un poco el interés de empezar a estudiar esto. Y por supuesto la historia de la comuna, Coronel siendo la comuna minera, que primero apareció la industria en el territorio y luego la ciudad. No es como la mayoría de las ciudades, como Lota o Concepción, que se fundó, después empezó a crecer y después atrajo la industria, el comercio. En Coronel primero hay un asentamiento minero, con los señores de Elano, Schwager, los Rojas, como un asentamiento industrial. Y luego empieza a desbordarse este asentamiento, o sea, los muros, lo que era este asentamiento minero, y empieza a aparecer una ciudad informal, que en algún momento tienen que darle la formalidad como ciudad. Incluso en las actas de fundación se llegaron a un consenso en el consejo, ya pongámosle una fecha cuando se fundó Coronel, para poder celebrar el aniversario, porque no existe, o no existía. Y ahí determinaron el 6 de agosto de 1849. Pero fue como, pongámonos de acuerdo en esta mesa y definamos una fecha. Entonces, Coronel siempre ha sido una ciudad normada por algún u otro instrumento de planificación. El primer plan regulador fue del año 63, que estuvo vigente hasta el 83. Es más que un hito bien relevante que lo vamos viendo con las cartografías. Cómo se abre el uso de suelo indiscriminadamente en la ciudad en el 83, con ese plan regulador que tuvo una vigencia de 30 años, del 83 al 2013, justo. Un plan regulador que lo hace o lo ejecuta el mismo, esto es una escala del decreto, el mismo el que organiza el CALMA, este plan en el 83, bueno, en el contexto nacional también, en dictadura, poca participación, los alcaldes eran designados, eran regidores, pasa este tema. Recién en el 2013 se tiene este plan regulador
que viene un poco a absorber o a intentar regular lo que ya estaba en el municipio, lo que ya pasaba en la ciudad. Y estudiarlo, estamos recién un par de años, o vamos casi a 7 o 8 años de este plan regulador, y ya hay solicitud de modificación. Eso lo podemos conversar al final, pero lo que se está dando es que se aprueba un plan y al año hay una carpeta llena de expedientes solicitando modificar el plan de privado, no del mismo municipio. Entonces es un instrumento muy dinámico y un plan regulador que dura 30 años en el municipio es una cosa que está desactualizada, yo creo que a los 5 años, y se mantiene por 30 en el papel, en el decreto, y el municipio, el servicio público, lo que está decretado es lo que se ejecuta. Lo que no está especificado ahí no se puede hacer. Entonces es un plan rígido que queda y la ciudad sigue creciendo, pero enfocado o regulado por un instrumento que quedó atrás hace hasta años. Yo tomo un poco estos dos conceptos para empezar a estudiar la segregación. Me llama el primero Sabatini, que no lo toma como un enfoque negativo, o que puede ser tan negativo. Las personas siempre se han agrupado en distintas según su conveniencia. Si lo que pasa es negativo, en el otro concepto lo hizo. La segregación representa cuando toma una desigualdad para el desarrollo de las personas. Entonces ahí me hace un poco el clic empezar a ver este tema en Coronel. Catalogada, ahora reciente, no por los propios vecinos ni por el municipio, sino que, la verdad no sé por qué, como zona de sacrificio. Ahí vienen otras preguntas que puede ser por otra investigación: qué se sacrifica, quién se sacrifica, o incluso la percepción de los mismos vecinos o del mismo coronel. Se van a dar cuenta con la evolución de la población. Cuando hablan de zona de sacrificio, uno que haría arranca de esa zona, y en la segunda comuna que más crece en Concepción metropolitana, primero San Pedro y luego Coronel, y la curva sigue así, y los permisos de edificación ya son 12.000 millones y lo vamos a ver. Entonces una zona de sacrificio muy atractiva tanto para la inversión inmobiliaria como para la inversión privada, comercial. Nosotros ya probamos un poco con San Pedro, que Coronel tiene un mall Parque Arauco. Así fuera Santiago, donde hay un mall Parque Arauco, y en el medio Coronel, una zona de sacrificio, una zona pobre, minera, roja, como lo quieran ir llamando, llegó los inversores de Parque Arauco y están ahí. Y San Pedro, que se jacta de la comuna verde, usted no tiene un mall Parque Arauco. Son cosas que vamos hablando con los colegas de asesoría urbana de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto llega a ser una zona como zona de sacrificio? Entonces el planteamiento del problema va por ahí: cómo el ordenamiento territorial impacta en la reproducción de estos patrones de segregación y de fragmentación, que más que segregación yo me voy a centrar en lo que es fragmentación, que aún me falta analizar datos de la población, de la distribución socioeconómica, y me voy centrando en la forma que va adquiriendo la ciudad ligada a los instrumentos de planificación. Intento ir comparando eso, cómo crece la ciudad y cómo norma el plan regulador, y ver si de verdad funciona esta cosa o no funciona, si se pasan por alto las normas, o hasta cuánto puede contener. Porque me llamó la atención una noticia que salió hace poco en el diario: la política de contención urbana, lo leía en un diario. No sé dónde aparece oficialmente contención urbana, pero hasta dónde los planes reguladores proyectan el crecimiento de su ciudad, y si la ciudad empieza a desbordarse de eso, porque construir fuera de la zona urbana no asegura conectividad, no asegura equipamiento. Estás construyendo como otra ciudad dentro de una ciudad. Pensemos que el área urbana, me gustan estas imágenes porque van un poco retratando el problema, lo grafican bien: una construcción de vivienda homogénea, todas las viviendas exactamente iguales, y esta es la mejor, en la avenida principal que están construyendo, Cocur. Son casas de la constructora Cocur, que no sé si tiene inversión acá en Santiago, pero allá en el sur son de los que más construyen. Y como también la cercanía a esta mega infraestructura energética, como las empresas de Santiago Camina 2. Al ladito está la urbe, la misma, pero un poco más chica. Generan estos conflictos.
Colbún no es futuro, muerte, hambre, cesantía, contaminación, ahora están con el tema de los metales pesados del niño estudiando. Unos dicen que estaba primero, la industria o la vivienda. Otros dicen, oye, pero si el plan regulador me lo permite, me lo faculta, yo estoy cumpliendo con la ley, tengo mis permisos. Eso se va asociando a la construcción de la ciudad. Esto se lo resumo de la siguiente forma. El fundamento nace en el trabajo in situ en el municipio, como las políticas que uno trabaja ahí en el gabinete, ¿cierto? Con los colegas, con arquitectos, de verdad influyen directamente en las personas. Uno piensa, no hagamos esto y lo vamos corrigiendo en el camino. No puede ser así. Uno tiene que pensar o incorporar estos criterios, o ¿sí? Ver los criterios de sustentabilidad, o no sé cómo lo quieren llamar, porque es un impacto directo. Lo que define a una política pública es un impacto inmediato incluso a las personas. Muchas veces se toma hasta a la ligera. Lo vemos harto en los pladecos, como son tan vinculantes o no son vinculantes, se hace por cumplir. Coronel ahora no tiene pladeco, no lo actualizó. Sí logró actualizar antes, en 2013. Entonces no le toman prioridad. El aparato público muchas veces no toma la importancia de los instrumentos locales. Porque ahora el plan regulador es un instrumento privativo del municipio. El municipio lo elabora, lo ejecuta, si quiere lo licita, si quiere lo hace con su personal, pero es su atribución. Y su actualización también es una atribución propia del municipio. No tiene que ir a preguntarle al MIMBU si puedo actualizar mi regulador, no, lo ejecuta y le informa al MIMBU como la contraparte técnica. Entonces hay que empoderar a los... O se hace otra cosa, o se empodera a los municipios con la importancia que tienen este instrumento. Básicamente un municipio se gestiona con el plan regulador, con el presupuesto y con el plan de gestión. Esos son los grandes instrumentos que tiene un municipio para su funcionamiento. Y el plan regulador es esencial en ese tema. Entonces, el objetivo general es determinando el rol de la inversión inmobiliaria, sea pública o privada, lo vamos viendo. En el Coronel, yo tomo el periodo 83-2013. ¿Por qué? Porque el tiempo donde se ejecutó este plan regulador que les comentaba al inicio, y que muchos de esos impactos se están viendo hoy. Hoy recién se empieza a estudiar, se empieza a tomar en consideración esto, y luego en 2013 se actualiza el plan. Yo encuentro que es muy pronto para empezar a estudiar lo que ha ejecutado ese plan o la actualización de ese plan. Entonces me tomo en este periodo de tiempo. A grandes rasgos es definir el patrón de crecimiento en este periodo, caracterizar las urbanizaciones consolidadas y relacionarlo con las normas que establece el plan regulador. En el siguiente juego. Bueno, esto es lo mismo anterior en esta tabla de resumen, un poquito de acciones, harto análisis cuantitativo, cálculo de superficie, estimación de la superficie consumida. Ocupo harto lo que utilizó Gerardo Azócar y Leonel Pérez, que son de Concepción, de Leula. Azócar y Pérez, el decano de las facultades de arquitectura, arquitecto, y Edison Salinas también, que trabaja harto con ellos. Un trabajo bien cuantitativo. Bueno, les presento Coronel. Me gusta esa foto, en la escala se ve ínfimo, una mancha por ahí. Pero eso vive en 116.000 habitantes según el censo, de harta población. El otro día fueron unas personas de la Universidad de Valparaíso y comparaban los procesos que está viviendo Puchuncaví y Quintero con Coronel. Y la observación que se le hizo fue que Puchuncaví tiene 12.000 habitantes, Coronel tiene 120.000, son 10 Puchuncaví en Coronel, en cantidad de habitantes. Era por el impacto mediático, o sea, Puchuncaví tiene mejillones, tienen harto trabajo en las redes sociales, en la televisión, en reportajes, y Coronel siempre va quedando un poquito más relegado. Si lo vemos en cantidad de personas, son 10 veces. Tener 10 Puchuncaví juntos
con 4 termoeléctricas. Las que les mostré antes son las principales, las que más emiten, pero hay 2 termoeléctricas más que son más pequeñas, que funcionan a biocombustible y ciclo combinado con diésel y petróleo, que están en el parque industrial. Me decimos un parque industrial, otra cosa que vamos a ver adelante. Es un Coronel, una ciudad intermedia, en un contexto de área metropolitana de Concepción. Ese es lo que rige el plan regulador metropolitano, y lo que está en amarillo. Coronel, que tiene 3 centros urbanos: Coronel Centro o Coronel Costa, que es el nombre oficial, Parco Metringüe y la Santa María. Parco Metringüe y la no los considero. Se incorporaron recién en el 2013 como zona urbana, y informaciones muy pocas que empezaron a levantar, que era parcelación agrícola, sobre todo Parco Metringüe. Y la isla Santa María, que lo hablábamos con Ricardo, es un territorio muy bueno a explorar. Han ido hartos chicos desde acá, han ido cursos de arquitectura a trabajar allá, pasan por el municipio y no tenemos información. No hay mucha información de lo que es la isla Santa María. Incluso está más cerca de Lota, o esto junto al SBK Arauco. Administrativamente pertenece a Coronel, pero está mucho más cerca de Arauco, y la conexión es con Lota. El transfer que va que los conecta con el continente sale de Lota y no sale de Coronel. ¿Por qué? Me parece que la gente está más ligada con Lota que con Coronel. Entonces está un poco en territorio más relegado. Esta es una zona de rezago, esta es una zona de rezago dentro de una zona de rezago. Ese es otro concepto, no sé si lo han escuchado acá. Coronel, Lota y Arauco, más que las 2 comunas, más que trabajan como zona de rezago. Hay medidas presidenciales que intentan sacarlas de esta zona. O sea, hay una zona de rezago, una zona de sacrificio. Eso es una imagen actual de Coronel. Debe ser 2016, 2015. 2016, 2015. Esa es la imagen actual de Coronel. De Coronel Costa, este es el límite con San Pedro hacia acá, está San Pedro, el norte hacia acá, está la comuna de Lota. Esta mancha que se ve acá, la termoeléctrica de Colbún, que le hablaba, una superficie importante. Y acá está la termoeléctrica de Endesa, o Camina 1 2. Todo esto es el parque pesquero industrial. Escuchan hablar de las 7 familias, de la ley de pesca. Las 7 familias tienen inversiones acá, en este parque industrial y en el puerto de Coronel, que consume todo eso. Y todo esto es el parque industrial. Toda esta mancha que se impulsa a raíz de la política de reconversión productiva que aplica Corfo como medida paliativa al cierre de las minas de carbón en el 96, al 2010 o 2005 con fuerza. Después vienen esta retroalimentación y la política, de verdad yo no sé si se mantiene, pero básicamente entregó subsidios a la industria de empresas que se instalaron aquí a cambio de que completaran un porcentaje de mano de obra de los mineros que estaban sindicalizados. Esta es una foto panorámica, esta más reciente, esta es 2017, si puedo dar fe de Coronel. Aquí se ve ya un domo que se lo exigieron a Endesa, tenía que controlar la emisión de material particulado de los copios de carbón. Esta mancha que se ha dado a este edificio son la central complejo termoeléctrico, de 2 termoeléctricas juntas. Un poco más acá, no se alcanza a ver en esta imagen, está Endesa, todo esto el puerto. Esta es la plaza de armas. Todo esto el puerto. Hay personas que están estudiando en Concepción el tema, hay un proyecto FIC regional que están estudiando el tema del acceso al puerto, la relación puerto-ciudad, con Mabel Alarcón también, que es de arquitectura. Y están estudiando esto, cómo los puertos se han ido apropiando de estos espacios que antes eran del uso propio de la ciudad. En todo caso no es el tema. Y este es el sector pesquero. Ya les comentaba, este también era pesquero. Y esta mancha que se ve acá es lo que le comentaba del mall Bancarauco. Se instaló aquí en el centro de la ciudad.
¿Cómo fue creciendo la población? Aunque sea, bueno, en este periodo, cuando se cataloga como zona de sacrificio, uno debería pensar que la población tiende a fugarse de la comuna. Por el contrario, cuando empieza a experimentar la curva, se empieza a ser más pronunciada, se empieza a aumentar mucho más la población. En el último censo había 96.000 habitantes, el censo 2002. El censo 2017 ya hay 116.000 habitantes. En la segunda comuna, San Pedro gana lejos crecimiento, y después viene Coronel, y en vivienda también, y la vivienda de mujeres, siempre hasta 2.000 UF. Ese es el techo de la inversión inmobiliaria que tiene Coronel hoy en día. Por 1.200, creo que fue uno que se lanzó con unos departamentos cerca del Mall Parque Arauco. Este es el periodo de estudio, de la aprobación a la derogación del instrumento de planificación territorial. Sabiendo que hacia atrás hay una historia que se las conté al principio de Coronel, y hacia el futuro también se sigue proyectando la comuna. Esto fue lo que normó el plan regulador de ese entonces. Del 83, sí, la norma de todo esto. Que viene siendo, bueno, en esta nomenclatura S se ocupaba en ese tiempo, S5, S6. La particularidad es que permite la vivienda y las actividades productivas de cualquier tipo, molestia, inofensiva, en todo el territorio. Entonces, por eso no extrañarse que haya una termoeléctrica a 500 metros del hospital o al frente de la población, que el instrumento lo permitía, en el caso de acá. La ejecución del parque industrial viene después y crece fuera de la norma que establece el plan regulador. Lo que hace, o lo que intenta hacer, es concentrar la inversión el uso del suelo industrial en la zona S3, que viene siendo esta, que un poco se cumple, y esta de acá, que eran los terrenos de NACAT. Sí, básicamente en el año 83 los terrenos que disponía NACAT, que luego son vendidos, y Cabo Flow, Puerto de Coronel y otra Endesa, donde se instala un sistema eléctrico. Entonces, esto es un poco lo que norma el plan regulador. Estas son las manchas industriales que establece, uso exclusivo industrial, y lo demás es residencial y permite todo. Permite básicamente la mezcla de infraestructura energética, actividades productivas y vivienda. Y así eran los conjuntos habitacionales que se fueron construyendo en ese tiempo, que son viviendas construidas por Servio. Esta es la población lagunilla, que dicta mucho o adapta mucho de lo que son los loteos hoy. Me gusta esta foto porque se ve denso, se ve un escáner de un plano oficial. Se ve bien denso, y así es, la densidad acá son casi 500 habitantes por hectárea. Pero deja grandes espacios de equipamiento y áreas verdes. Las concentra, no deja estas franjas que se van ejecutando hoy, sino que las concentra en ciertos sectores, y estas son dos manzanas completas de equipamiento. Acá hay otras dos, aquí hay una media manzana. Estos terrenos también son de equipamiento. Está tremendo. También va dejando grandes terrenos libres. Básicamente los deja libres y los entrega al municipio, pero están ahí. Pero también está esto ya en el periodo 90-2000, que la ciudad empieza a crecer de esta forma, se empiezan por agregación a construir colindante con los loteos que ya estaban ejecutados antes, pero básicamente son este tipo de viviendas, que son viviendas las construye el Servio, un poco para ir mitigando los niveles de hacinamiento que presentaba la comuna en ese tiempo. No se concentra en barrios como acá, al grueso de la población con menor poder adquisitivo. Esto se llama Mártires de Carbón. Esto tuvo que ser intervenido en el municipio, bueno, desde el municipio y el Servio, por las condiciones de habitabilidad de la vivienda era muy chica, y por el entorno también, era una zona muy conflictiva, y se van dejando en los márgenes de la ciudad, ahí con una conectividad casi nula, y el desarrollo industrial explota. En este periodo ya, si bien ya la producción minera del año 80 que empieza a declinar,
En Coronel se mantiene la última producción hasta el 96, cuando se cierra ya definitivo Lota y Coronel, pero la actividad productiva sigue con las pesqueras que se instalan acá, el sector portuario que en el 96 se concesiona el terreno de borde costero a Puerto Coronel. Y curiosamente, bueno, aquí feliz del límite urbano yo lo quise dejar porque es una mina de carbón que todavía continúa funcionando. Ha habido varios accidentes, pero la mina, la extracción de carbón continúa en la zona. Un poco así se empieza a ir dibujando la ciudad. Esta es la foto que les mostré del pabellón que había en este sector, Martín de Carbón y Gabriel Beltrán. Esto viene siendo el plano de loteo que les mostré recién, con estas zonas de equipamiento que se fueron consolidando con el tiempo y la inversión. Hoy el municipio está provisoriamente acá. Y se fue trabajando esto hacia afuera. Esto es un estero que cruza la ciudad. Acá, al terremoto del 2010, todo este conjunto tuvo que ser demolido. Un proceso de impacción. Se asentó el terreno y las viviendas quedaron declaradas irrecuperables, se tuvo que demoler todo este sector. Pero ya había seguido creciendo la ciudad o esta población hacia acá, de nombre Gabriel Beltrán. Entonces se da un poco esto. Se concentra la vivienda de autoconstrucción al sur de la comuna, que es el lugar histórico de asentamiento de la ciudad, y de autoconstrucción y bienes regulares, muchas tomas de terreno sobre todo bienes nacionales y serbios. Algunas se han ido regularizando, otras no. Y acá se empieza a concentrar lo que es vivienda serbia. Hasta el año 2000 no hay inversión privada en Coronel, sino una inversión inmobiliaria privada. Construye el Estado mediante Servio, lo que se ve acá son parcelaciones. Era como, o sea, este sector se llama Buen Retiro, como parcelación un poco agrícola en ese tiempo, ahora totalmente distinto. En el año 2000 en adelante la ciudad se comporta de otra forma, empieza esta producción, una serie de viviendas, el parque industrial se consolida, acá toda esta mancha roja, todo lo rojo de acá, el parque industrial, que pese a crecer fuera del límite urbano, o sea, el municipio no tiene las facultades de ese terreno para decir para normal qué tipo de industria se va a instalar ahí, si es ofensiva, si es molesta, o qué tipo de infraestructura. No queda a criterio del plan regulador metropolitano, en la facultad del mismo. Lo mismo acá, queda afuera, aquí donde se instala, bajo este tema, el tema de los permisos por boom, de Santa María. Y la ciudad sigue creciendo, pero ahora la inversión del Estado ya empieza a ser mucho menor, y es el privado que empieza a construir. Acá tenemos Galilea, la constructora Galilea, Pocuro, que son las más fuertes. Indica, algunas que construyen un loteo y luego cambian de nombre, se fusionan y van trabajando de esa forma, pero básicamente Pocuro y Galilea son las grandes constructoras que van creciendo fuera del límite urbano. O sea, aquí no hay vialidad estructurante de nivel local, no existe solamente la conexión con la ruta 160, que es la única ruta que hay acá, y con vialidad de escala local, con calles de 12 metros, por suerte, con ninguna vialidad estructurante mayor de 9, 12, 15 metros de ancho, para poder absorber la cantidad de vehículos de esta zona. Y ya casi ya se termina de consolidar el sector urbano, ya con los otros planes regulados se termina de consolidar, siempre con vivienda social, o vivienda así, social de construir el Servio dentro de este polígono. Hacia afuera se empieza a concentrar la otro tipo de subsidio. Entonces se empieza a dar de esta forma con vialidades. Esta es una propuesta de vialidad que existe, pero no solo ejecutada porque el instrumento no lo grafica, no lo graba en el momento de otorgar el permiso. Entonces se construyen grandes poblaciones llenas de pasajes de 6 metros de ancho donde cabe un vehículo al interior de la comuna. Y aquí es donde se concentra la inversión inmobiliaria, y estos son sectores de condominio que aparecen acá, que son erradicaciones. Las erradicaciones tampoco las integran acá, sino que las mandan más afuera todavía. Las erradicaciones de las comunas de Lota, de Arauco y sobre todo post-terremoto,
que se empiezan a asentar acá, una suerte de condominios, son cerradas, son condominios, pues no, se llaman comité de vivienda. Un poco así se empieza a ver la comuna hoy en día. Una foto, la primera foto que les mostré, la panorámica de sur a norte, esta es la de norte a sur del año 2017, el mismo año. Son buenos que contrata el municipio, podría ser un poco de la fotografía. Esta es una gran población, 2.000 viviendas, acá hay 5.000, se proyectan 2.000 hacia atrás, acá hay 1.500, todo esto es nuevo, aquí hay casi 5.000 viviendas. Entonces, este cuadro muestra, estas son proyectadas. Aparte de lo que ya está construido hoy día, en Coronel se proyectan 12.000 viviendas que tienen permiso de edificación. O sea, de aquí a 3 años van a estar construyendo. Se espera que a 5 ya estén consolidadas y son 12.000 viviendas. O sea, otro Puchuncaví, cantidad de población dentro de la comuna en un periodo muy corto de tiempo, en 5 años. El plan regulador estuvo pensado a 30. O sea, la dinámica, que como va creciendo la ciudad, es mucho más rápida, de un instrumento bastante rígido dentro de la comuna. Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora, lo que les puedo mostrar de Coronel con los datos que he ido recabando. La mayoría de los datos son o de archivos del municipio o de impuesto interno. Igual liberó la base de datos de predios y de la dirección de obras, no están los permisos, los planos de loteo, que por lo menos ya esta información bien sistematizada de este tema. Gracias, Eduardo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, comentarios para... Sí, antes de que quieran decir algo, les quiero dejar esta página que se llama Coronel, que la creamos nosotros en el municipio, en la sección urbana, y es nuestro propio observatorio ecológico ambiental. Iba a decir urbano, pero los fondos los sacamos de la Dirección de Medio Ambiente, entonces tenía que decir ecológico. Fue la negociación para ello. Eso se aprende harto en el magíster de políticas públicas y en el municipio, a negociar con los otros actores. Acá está el ítem de planeamiento, donde toda la ordenanza, en los instrumentos de planificación, datos, estadística, ahí lo van buscando. El otro, bueno, a los que les interesa el manejo de las verdes también están acá. Tenemos el programa Coronel Verde 2050, Coronel Verde 2050, hay un catastro de áreas verdes con un montón de cosas. Y el otro, el Atlas o el compendio de mapas, que también hay información que hemos ido recopilando y levantando y están disponibles acá. Ustedes pinchan cualquiera. Y van a ir viendo bueno, soy geógrafo, me engancho con el municipio, parto un poco por esto. Y se va mostrando con estos mapas la información de la comuna. Y también tienen los buscadores, gestión de residuos, educación continua, y está el Atlas comunal, el Atlas ambiental, perdón, donde está como una mini biblioteca virtual, o cápsula, medio físico, humano, biótipo, pero buscando, están recuperando tesis. Entonces ustedes van haciendo tesis y quieren que la tengamos disponible en el municipio, igual tenemos este apartado y hay hartas tesis que han ido, las clasificamos según el medio físico, que hay hartas, el medio biótipo, el medio humano, un montón de tesis. Algunos dejan los links, entonces nosotros las podemos dejar ahí. Otra vez he ido recopilando los nombres de distintas tesis o estudios que han ido haciendo sobre Coronel. Si quieren alguna de estas, también se las podemos compartir, si es que no está el link acá. Lo estamos actualizando, entonces muchas de estas están en link, está en la tesis, pero hay que ir cargándola dentro de la página. Así que los invito también que revisen este Atlas, que quieran ahí ir trabajando Coronel. Y esta información que les podemos también compartir. Bueno, gracias. No sé, comentarios. Yo tengo una... Bueno, muchas gracias por la presentación, Eduardo, del tema de la segregación urbana en Coronel, y de todas maneras que centra los estudios de segregación urbana o segregación residencial
están muy enfocados en Santiago, por ejemplo, en el caso chileno, y lo lleva a otro tipo de ciudades, como una ciudad tan importante como Coronel, donde podemos ver distintos tipos de ciudades y la relación con la segregación y la desigualdad territorial. Mi pregunta va en el tema de un poco los conceptos teóricos que toma esta segregación urbana, con la concepción de Sabatini, con la idea de homogeneización de áreas, etcétera, por edad, más social más que nada, y por el tema de las desigualdades, lo de las desventajas territoriales, etcétera. Mi pregunta va en que el avance quizás de la investigación se vio más como del área homogénea de Coronel, de cómo está compuesto geográficamente y espacialmente Coronel, pero me gustaría saber más del otro tema, de cómo esto se relaciona con las desventajas o con el lado un poquito más negativo, si uno puede decir, con la accesibilidad, no sé, a ciertos servicios, de áreas verdes, un poco de geografía de oportunidades, que también se habla mucho en las ciudades, y esa es más que nada mi pregunta, como Sí, un poco mira, la relación. no lo tengo acá porque no lo he terminado de trabajar esos datos, pero lo que se da en el acceso a equipamiento, por ejemplo. La distribución de los colegios municipales, o la mayoría de los colegios en Coronel son municipales. No hay otra opción de... Si quieres otra opción, tienes que salir de la comuna y buscar en San Pedro o Concepción, que se da mucho. Y se concentra en el sector sur, donde vivimos la ciudad histórica, que son los liceos o los colegios que todavía tienen nombre. La Escuela 7, Escuela F690, o mantienen esos nombres. Son colegios bien antiguos. Y al norte hay uno o dos, tres colegios que no absorben la demanda de la población, el grueso de la población, o de esta que fuimos viendo de estos centros que se localizan al norte. Si bien viven en Coronel, pero su dinámica es hacia San Pedro, hacia Concepción. Trabajan en Concepción, la mayoría trabaja en Concepción, estudian sus hijos en San Pedro o Concepción. Entonces se da una cosa curiosa que estamos empezando a vivir, que se da dos Coronel. Coronel está justo en la mitad porque hay unos cerros, la geografía hay unos cerros, Coronel al sur, y ahí van a pillar lo que hablamos con Ricardo, estos grupos de Coronel no más carbón, Coronel no zona de sacrificio, los pescadores que hoy día tienen tomada la carretera, están en el Coronel del sur. En el Coronel del norte no hay una identidad o como una apropiación de Coronel, porque ellos van hacia Concepción y no miran Coronel. O sea, incluso le dan la espalda, las viviendas le dan la espalda bueno, una cosa de construcción, mirando hacia el norte van a tener el sol, mayor insolación. Entonces le dan la espalda a Coronel. Equipamiento al estar fuera del regulador, estas zonas que se van construyendo, no existen declaratorios de áreas verdes mayores, parques o áreas verdes, no las que tenéis que entregar por loteo, son placitas chicas. Acá le dan Plaza Bolsillo, que sale un poco el tema acá, entregan esa suerte al inmobiliario hoy, pero el municipio no regularla, no declara zonas de áreas verdes, de parque, de lo que sea. El metropolitano tampoco declara parque metropolitano en esa zona, entonces no hay áreas verdes. No existe. Hay un parque que se llama Parque Jorge Alessandri, pero es privado, es de la CMPC, de la papelera, que es privado, es gratuito, se puede entrar gratis, pero no es parte de la planificación de la comuna. Entonces se van dando, y hay un tema inmobiliario, el acceso a la vivienda, este techo de 2000 UF. En Coronel la vivienda, y eso produce también una homogeneización de la población que vive en Coronel. Hasta el año 2017 el techo eran 2000 UF en Coronel. En la comuna vecina en San Pedro son 12.000 el techo en vivienda. Lo mayor en el área metropolitana de Concepción lo tiene la comuna de las 12.000 UF. Entonces Coronel tiene entre 900 y 2.000 UF. Son viviendas que se accede con subsidio. Ahí está. Entonces tampoco se da que haya una integración, que haya una mezcla, que haya una diversificación, todo igual. Y lo que estamos intentando cruzar son los datos del censo para ver cómo se comporta la población intercensal, si las personas, porque Coronel crece casi 20.000 habitantes en el periodo intercensal. Si son personas que ya vivían en Coronel o son personas que vienen de otra área, de Concepción metropolitana o de fuera, porque la comuna vecina de Lota pierde 5.000 habitantes
en ese periodo. ¿Dónde se fueron esos 5.000 habitantes? Algo nos dice que se fueron a Coronel. Y Talcahuano pierde casi 15.000 habitantes, un poco por efecto del tsunami, mucha gente se fue de la zona costera. Entonces, o se fueron a Coronel, o se fueron a San Pedro. Concepción no crece mucho en cantidad de habitantes, pero sí San Pedro y Coronel. Entonces, ver de dónde vienen estos 20.000 habitantes que llegaron en estos 10 o un poquito más de 10 años intercensal a Coronel. Pues esos son datos que tenemos pendientes por presentar. Súper. ¿Cómo es el acceso al transporte público? Me voy a referir a lo bueno primero. El biotren, o el tren suburbano, que es de F, la maravilla, llegó a solucionar muchos problemas. En 30 minutos se conecta Coronel con Concepción. Eficiente, rápido. Bueno, algunos dicen que no contamina porque es eléctrico, pero hay que ver de dónde viene la electricidad también, esa trazabilidad de dónde bueno. Pero bueno, ese tren es bueno, tiene una buena frecuencia, podría ser mejor, sí, pero bueno. Y el transporte por carretera es privado en Coronel. Concepción lo tiene licitado, ha regulado su recorrido, regulado los paraderos que se integran con el tren, pero en Coronel es casi una anarquía. De verdad, búsquenlo por ahí. Lo que pasa con los estudiantes, sobre todo, está en la zona de exclusión. Cuando la Sectra genera este radio de donde va a intervenir, Coronel y Lota quedan fuera, porque los considera transporte rural. Coronel tiene 120, estamos hablando recién que tiene 120.000 habitantes, que está creciendo. El transporte para Sectra, la Secretaría de Transporte, lo considera rural. Entonces el subsidio ínfimo, vale 900 pesos el pasaje. De Coronel a Concepción, de Lota vale 1.000. Más o menos ritmo, suben 30 pesos el transporte al metro, allá suben 100 pesos, así de un mes para otro 100 pesos. No 30 ni 10. Es peor que acá. Son 100 pesos y el transporte. Peor que acá. O yo vengo acá y hablaba con Ricardo, me manejo en metro, puedo andar en metro, si me pierdo yo en una estación me oriento. Pero allá el transporte por terrestre no tiene paradero, paran donde quieren, si quieren lo paran, tienen que cumplir la exigencia del tránsito, que las máquinas funcionen de ciertos años, pero no hay una regulación. Entonces el transporte es súper malo. Y en este tema que le mostraba la ruta 160, la ruta 160 es... Bueno, esta viene de aquí para acá, es la única que conecta Coronel, o que conecta la provincia de Arauco, Coronel, Lota, Arauco, Carapangue con Concepción, por la costa. Y absorbe toda la demanda, absorbe los 120.000 habitantes de Coronel, los casi 150 de San Pedro, por una sola vía, que tiene 2 pistas, por los sentidos. Los tacos son horribles. Yo vivo por aquí, para llegar al aeropuerto me tengo que salir 2 horas antes para evitarme el taco aquí y el taco en el Trébol y todos los tacos que se forman en la mañana. Es la única vía. Luego hay un bypass que está un poco proyectado hacia Lota y hacia Arauco. O sea, este bypass lo que hace es absorber la demanda de camiones que van en la celulosa que está en Arauco. No está pensado como una vialidad alguna, las conexiones son 2, 3, 4 conexiones. Es una ruta de alta velocidad hacia Arauco. Y todo lo demás va por este eje. Es el eje principal. Y no hay una ruta costera, no hay una ruta por pie de monta alternativa. Obviamente se está pensando quizás cuándo va a salir. No existe. Entonces el transporte es deficitario total. Yo tengo una pregunta, Eduardo. Al comienzo de tu presentación tú mencionas un hito importante para la zona del carbón, que es el año 97, ¿no? Cierra las minas 96. Y con todos los planes de recuperación que implementa el Estado a través de Corfo, ¿dónde esa impronta, digamos, se mantiene aún, de mantenerse aún el efecto, digamos? ¿Dónde se puede ver?
o se pierde en algún momento y decir, mira, ya aquí no podemos ya, entre comillas, culpar a lo que se implementó en esos años y estamos hablando ya de una dinámica, si no nueva, pero bastante diferente. En esa política de reconversión tuvo dos ejes. Uno fue las medidas paliativas de los mineros, que le entregaron cursos de peluquería, a algunos taxis entregaron, y de panadería, que es lo que hasta el día de hoy alegan los mineros. Y el subsidio, a los más viejos les entregaron subsidio, porque ya no podían reconvertirse en nada. Eso como una pensión que les entregaron. Y la otra medida fue impulsar el desarrollo industrial en la comuna. Si ven una estrategia regional de desarrollo, a la región del Biobío se califica como una región industrial. Pero toda esa concentración industrial está en Huelpe, con la siderúrgica como Huachipato, y en Coronel con el parque industrial. El resto de la comuna acá prácticamente no tiene industria. Chihuayante no tiene industria, Concepción no, Lota tampoco, San Pedro no tiene industria. Entonces lo que hicieron fue empezar a subsidiar la compra o la construcción en este sector, en el parque industrial. Por eso esto explota o se invierte fuerte se visibiliza en el 2000, del 2000 en adelante. Antes había la industria, sí, pero muy pequeña. Entonces con la política que lo que hacen es subsidian al empresario o la compra del terreno o la compra de maquinaria que él pueda empezar a trabajar. Entonces se lotean estos parques y se empiezan a ocupar inmediatamente. Entonces sí, esto es producto en parte de esta política de reconversión productiva del territorio. Pero el municipio no tiene incidencia. Pero el municipio no puede decidir qué se va a instalar. Hoy es distinto porque en el plan rural 2013 dice ya esto tenemos que normarlo, lo que venga a futuro, los pocos paños que quedan disponibles, porque lo que ya tiene permiso no se lo van a quitar. Entonces ahora sí, ¿y qué es lo que hace? Prohíbe, si esto se hubiese aplicado el día de hoy, casi ninguna industria se hubiese podido instalar, porque prohíbe la industria molesta. Y aquí hay muchas pesqueras que se califican como molestas, prohíbe la infraestructura, ya que hay 2 termoeléctricas de menor tamaño, no tan voluminosas como las que vimos antes, y prohíbe los rellenos sanitarios, la infraestructura sanitaria. Entonces también están instalados acá y están instalados acá. Entonces mucha de la inversión que impulsó Corfo no se podrían haber instalado en la comuna si hubiese estado normado. Más para los cientistas políticos viene, bueno, y el discurso del alcalde, no más pobreza, como vale la cesantía, necesitamos trabajo, que fue un poco lo que hizo René Carvajal, que bajo el periodo de él se cerró la línea de carbón. ¿Qué le costó el cargo? Esto y la instalación de termoeléctrica, efectivamente fue bueno, pero le costó el cargo también al alcalde turno, intentó recuperarse 2 veces y no salió. O sea, la gente tiene en la memoria también muy bien la instalación de estas termoeléctricas y del parque industrial. ¿Eso no explica la explosión demográfica? No. Esto se viene dando, bueno, esto ya está consolidado en 2000, pero esta explosión empieza del 2000, cuando esto ya está consolidado, empiezan a aparecer estos grandes conjuntos. En medida había que ampliar un poquito la escala de análisis y ver lo que pasa con Concepción, que ya no tiene para crecer, está empezando a crecer en la altura. Chihuayante, que fue la ciudad dormitorio por muchos años de Concepción, también ya no tiene dónde construir. Entonces, ¿qué queda disponible? Coronel y San Pedro. Y empiezan a aparecer estos grandes paños de vivienda. Sí, no lo explica. La Corfo nunca se centró en vivienda ni en atraer gente, lo que quería era la industria. Donde veía esa gente tampoco lo mismo, y le exigían creo que el 25% de la mano de obra tenía que ser de los ex mineros. Pero tenía un periodo de tiempo, 3 años, después de los 3 años se va y se empresa, pero ya tuvo el subsidio, ya compró el terreno, ya compró el inmobiliario, ya compró en el sector. Yo tengo un dato por ahí, no creo que lo encontré ahora, sobre la concentración de material particulado en la zona de fuentes fijas, que están disponibles, se meten en la página del servicio. No por eso, el Ministerio de Medio Ambiente lo van a encontrar. Y el 90% de material particulado de la área metropolitana sale de Coronel. Y de ese 80% son 2 puntos, son los 2 termoeléctricos.
de material particulado, de fuentes fijas, sí, de la chimenea que van y miden. Acá entonces también, en ese tiempo, esto me ayuda a entender un poco la agencia, la administración, no existían políticas medioambientales. Nadie hablaba de material particulado, de zonas de sacrificio, de protejamos los humedales, porque este sector de acá, el morado, son humedales. Nadie hablaba de eso. Entonces decía, era eso o tener 2 dígitos de cesantía. En el 90, 96, Coronel estaba entre las comunas por lota con mayor cesantía. 18%, 12%, ahora creo que está en un 8%. Bajando. Pero la población no está trabajando ahí, sino la población sale a trabajar a Concepción. Entonces se van dando ese tipo de dinámica y de concentración de industria que también implica una concentración de material particulado, que fue el que pudimos analizar, pero también está el CO2, y ahora hablando de los metales pesados en esa zona. ¿Cuál es la diferencia con los metales pesados? Que no puedes comprobar la fuente. Y eso es como en la defensa de las termoeléctricas, que se encienden, se reconoce que hay niños con materiales pesados en la sangre, pero no me pueden echar la culpa a mí. Y entonces lo que es evidente, la escuela al lado de la termoeléctrica, que en una de las fotos lo mostraba al inicio. Está la termoeléctrica y aquí al ladito salta la escuela. Y esto es una población. Entonces, pero así legalmente, cuando hacer una acusación, no se puede. No es sustento, por eso no la han hecho. Sí. Esta la muestra mejor. Esto es tremendo que hay acá, en la termoeléctrica. Esto chiquitito que se ve acá, es una población. Aquí había otra que era radical, que era Tamano Selva, que iban a construir un parque y el alcalde supuso. Y bueno, que era un parque de la termoeléctrica. Y esta es una caleta pesquera que dicen por ahí, ahora con la ley de caleta, van a levantar el catastro, van a definir una caleta que dicen que es la más grande de Chile, el tamaño de todos estos puntitos que se ven acá. Los rojos. Sí, los rojos. Todos estos puntitos son los barcos artesanales. Estos tremendos sí son los buques estos son del puerto, estos Cabo Flowa, y este es un muelle exclusivo para la central endesa. Esto solo trae carbón y lo descarga por acá a la central endesa. Y esto aquí es de todo, graneles, costaños, esto es graneles de Cabo Flowa. Y todos estos terrenos en un momento fueron fiscales, porque eran de Nacar. Pero cuando cerró en el 96, una de las políticas, imagino que fue para hacer caja, no sé qué, lo vendieron. Nacar lo compró Cabo Flowa. Eso era un terreno privado. ¿Se vendieron a buen precio? Imagino. Precio bueno. Compraron terrenos que el día de hoy no se lo hubiesen comprado, o sea, compraron acá y está dentro de los 80 metros de borde costero, que supuestamente es un bien nacional de su público, o sea, un bien nacional de todos nosotros que deberíamos tener libre acceso, pero en este caso no, porque al ser propiedad de Nacar en esos años vendió el paño completo y estaba esto. O sea, la escritura de esa persona dice usted limita con la línea de María, de más alta María. Y ya no es un bien nacional de su público, sino que pasa a ser un bien, una propiedad privada. Ahí y el precio tuvo que haber sido muy bueno. Muy bueno para ver. Aquí hay una población que es Chuave, que Coronel se fundó acá, en este punto. Se fundó como asentamiento minero, en este sector. Y luego empezó a desbordar acá. Estos fueron asentamientos irregulares que no podían estar dentro de la mina, pero trabajaban como pirquineros. Los que sacaban el carbón y se lo vendían igual acá, pero no como minero de esta empresa. Y la ciudad empieza a aparecer acá como proveedor de servicios. Entonces se instala el regimiento, está la Guardia Municipal, el regidor, y aquí se pusieron de acuerdo y lo fundaron algún día, se le llama, pero no se fundó tal día. Pero cuando se originó fue acá, en Maule. Son zonas típicas, como son. Zonas típicas. ¿Cuántos hospitales tienen? Primero tiene uno que es del año 40, si no me equivoco. ¿Y dónde está? Está. ¿Hay uno nomás para todo? Hay uno para 116.000 habitantes, sin mayor, ¿Y eso alcanza? sin mayor especialidad.
O sea, si cardiólogo el Conce, oftalmólogo el Conce, neurólogo, bueno, todas las especialidades médicas que era Concepción. Porque la gente en una hora es un poco difícil. Concepción se demora como una hora en llegar. Sí. Sí, un poquito más. El hospital está por ahí. Ahora anunciaron la construcción de un hospital de alta complejidad que viene un poco a descongestionar Concepción, que va a estar instalado acá. Fuera del libro urbano, afuera. Por aquí va a estar construido. ¿Cuándo se va a ejecutar? Pero hay un buen modo. Bueno, tenemos un buen molde, tenemos un parque de uno. Sí, hay un solo hospital. No sé. Y los demás son los servicios del servicio de salud municipal, que son los consultorios, pero en una escala salud familiar, en una escala. Ya. Las calles, todo es amigable obviamente con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. No, olvídense de eso, todo lo que se habla, mi colega, el equipo de asesoría urbana, está el asesor urbanista que es arquitecto, y otro colega que es arquitecto. Y todos los criterios que de sustentabilidad, accesibilidad universal, que siempre salen de Santiago y después van a las regiones, olvídense, eso recién se está empezando a aplicar en inversiones públicas. Recién. Pero inversiones públicas en Coronel son la construcción de sede, el edificio consistorial. O sea, una persona decía de rueda no puede salir No solita. no puede ser. O sea, se queda encerrado en la casa. Sí, no, que alguien te lleve. Es muy difícil, sobre todo en este sector, que es el sector antiguo de Coronel, donde la calle ocupa el 90% del espacio público y la vereda es ínfimo. Y está el poste en medio. Generalmente. Convención. Y acá se ha hecho, pero no se contemplan estos criterios por lo menos de accesibilidad. En áreas verdes sí, cuando lo ejecuta el municipio. Sí, pero como una política vamos a hacer, lo vamos a tener presente en la CEPLA, que elabora los proyectos. Nada. Un punto, uno que otro punto aparece en la plaza de armas, en el acceso a Playa Blanca, que es un balneario. También. Bueno, los que les gusta el tema Y los adultos mayores que andan en bastones, ¿sí? También se pueden caer porque, bueno, porque las calles lo que sucede, se caen y se y accidentan. se sientan. Ellos podrían demandar al municipio por el estado de la vereda y van a ganar. Porque es deber del municipio mantener el porcentaje, si un día se caen porque la vereda está rota, se demandan al municipio y van a ganar, porque es deber del municipio mantener la vereda en buen estado. Y lo han hecho algunas personas se han caído, se han fracturado. ¿Se demora 10 años para demandar? Mucho, porque está un poco estipulado. Y demandan, generalmente lo hacen cuando les llega la factura al hospital. Cuando se fracturan, sobre todo los adultos mayores que se caen y una fractura de cadera, de rodilla, tratamiento largo, ya no se recuperan, demandan al municipio y han ido en condiciones, pero de que haya accesibilidad, no, para personas no videntes tampoco. Eso sí se incorporó en el corredor de transporte público que lo hizo Cervi. Se incorporó ciclovía y esta franja para los no videntes que van a un costado, pero no más que eso. Ok. Bueno, muchas gracias por la presencia. Gracias Eduardo por el interesante tema que nos presentaste hoy. Y bueno, y la próxima semana el coloquio de conflictos territoriales que han invitado. Muchas gracias. ¿Y aquí mismo? Sí, entiendo que sí. No, frente. Frente, pero aquí mismo, o sea, En la otra, en la otra zona de acá. Ya. ¿Y qué día? de hecho es el miércoles, sí, el miércoles de la próxima semana. ¿Hasta el mismo? ¿A las 12? No, es a las 1. A la 1. También dura